caótica, complicada, pero preciosa ciudad que ha vivido muchísimos momentos tensos. 5 meses que ya tienes aquí, ¿te arrepientes de haber vuelto? Sí. Álgidos, Ese edificio, fíjense que el techo está totalmente destruido, está todo abandonado. guerras. Y la verdad es que parece una ciudad fantasma esta parte de la ciudad. El Líbano es una ciudad que se ha destruido 7 veces, que ha sido enterrada 7 veces. No quiero mostrar una cara positiva o negativa del Líbano, simplemente lo que es, como es. Y así son las personas aquí en Líbano, miren, bellas y hermosas. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y amigos, como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar recorriendo y conociendo acerca de cómo es la vida en un país muy curioso. Y es en el Líbano, así es. Específicamente estamos en la ciudad de Beirut, la capital del país. Y vamos a estar haciendo un recorrido por los diferentes lugares de esta caótica, complicada, pero preciosa ciudad que ha vivido muchísimos momentos tensos, álgidos, guerras, protestas, de todo lo que se puedan imaginar. Y hoy vamos a estar sabiendo cómo se desarrolla la vida en este país, cómo está en la actualidad. Así que no te despegues de allí porque este video va a estar súper interesante. En este momento estamos en un lugar que no podía yo creer que existiese aquí en Líbano, que estuviese en estas condiciones. Está hermoso, precioso, con tiendas de lujo por todos lados, pero no es el único lugar que vamos a estar visitando, porque vamos a estar haciendo un recorrido bastante completo y mostrarles esas cosas quizás que todavía están mal, pero que también vamos a mostrar estas que están muy bien y mostrarles los diferentes contrastes. Así que para allá vamos. Estoy grabando este video para que ustedes lo tengan en cuenta. Hoy es día domingo, que estamos en Semana Santa. Además, por lo que vemos hoy, hay mucha menos gente que ayer. Está bastante vacío. Algunos restaurantes sí que están abiertos y tienen personas allí, pero a lo mejor vamos a encontrar muchos negocios también cerrados por este motivo, además de otros motivos que ya lo vamos a estar viendo. Y ahorita estamos caminando como hacia el centro de la ciudad y nos vamos a dirigir a una calle, o es una avenida. Es la calle. Es una calle, sí. La calle de Damasco. Sí, es una muy importante arteria. Sí. Es una de las más famosas, además, aquí en Beirut. Mira, y como nos vamos a poder dar cuenta, y para los que vieron el primer episodio, sabrán que muchos edificios nos los vamos a encontrar así. Algunos abandonados totalmente, otros en estado de, remodelación. Esto es parte de lo que vamos a estar encontrando. A propósito de estar pasando por este hospital, les tengo que decir que aquí en el Líbano se dice que hay un doctor por cada 10 personas. Y para que entiendan si esta cifra es buena y tengan un punto de comparación, en Europa y en América hay un doctor por cada 100 personas. Gran diferencia. Miren qué bonito está este lugar. Imaginamos que es un lugar para decoración y ese tipo de cosas, pero está increíble. Miren eso. Este es otro claro ejemplo de lo que les vengo diciendo acerca de las edificaciones aquí. Esta, por ejemplo, está totalmente cerrada, vallada, y allá vemos que está muy deteriorado ese edificio. Fíjense que el techo está totalmente destruido, está todo abandonado, y justo al lado tenemos este edificio que está pues habitado. Hasta moderno está, muy bonito, en esta avenida principal, porque no dejan de pasar autos todo el día. Pero todos estos edificios al parecer están en construcción o en remodelación, porque por dentro se ve que no tienen absolutamente nada. Y algunos tienen andamios y están construyendo por allá arriba. Entonces todo esto debe ser algo nuevo que se está haciendo. Entonces también podemos ver ese tipo de construcciones nuevas que se están ahorita edificando. Claro está que no sabemos si están pausadas, si realmente las están trabajando, pero por lo que se ve en las publicidades por la parte externa, se ve que son nuevas. Aquí probablemente estaban los teléfonos públicos, que ya no están porque eso no se usa en la actualidad. Solo quedaron como los lugares donde estaban puestos. Miren, por esta zona es difícil ver personas caminando. La verdad es que si no hay un restaurante o una tienda cerca, es muy difícil ver como personas andando a pie. Todo el mundo anda en sus motos, en sus carros, porque eso sí que hay bastante. Mira, María Meli, ¿qué fue lo que dijo la muchacha hace un momento? Pues resulta que es muy interesante que aquí los libaneses no les gusta caminar.
También algo que hay que tomar en cuenta y que les estuve comentando en mi video anterior, la ciudad se divide entre el lado musulmán y el lado cristiano. Y recordemos que los musulmanes, para ellos, el fin de semana son los días viernes y sábado. Los días domingos es como para nosotros el día lunes. Entonces quizás esto también lo vamos a poder ver reflejado en nuestro recorrido. Vean este lugar para comer, qué bonito está. Miren los alrededores y miren hacia allá. Y vean que todo este complejo de edificios modernos se está haciendo justo al lado de la mezquita más grande que está por acá, que es la mezquita Muhammad Al-Amin. Bueno, con respecto al clima de aquí en Líbano, pues las personas van a tener, dependiendo de su ubicación, si están cerca de la costa o si están un poco más alejados. Por ejemplo, en Beirut ahorita están haciendo unos 27 grados Celsius. Hay solcito, no está para nada frío. Realmente por las noches, en esta época del año, estamos a mediados de abril, está bastante fresco. Yo he andado así de manga corta y realmente he estado muy confortable. Y me encanta, de verdad está muy bueno. Así que el clima costero va a ser árido y templado con carácter netamente mediterráneo. También cuentan con climas de montaña y árido y seco más hacia el este. Con respecto a la hidrografía, los ríos en general tienen régimen torrencial. Los dos más importantes del país, el Leontés Litani y el Orontés Asi, tienen aguas perennes y bastante caudal. Bueno, si se fijan en la vestimenta de las chicas, muchas de ellas están vestidas de manera occidental, con blusitas, camisas cortas. La verdad es que a diferencia de países como Egipto o, por ejemplo, estuvimos en Qatar, la vestimenta sí que ya cambia muchísimo porque, bueno, es un país con mucha población musulmana y pues se evidencia en sus ropas, ¿no? Pero sí que también vamos a ver a mujeres con su hijab, con todo el rostro también tapado, porque saben que existen diferentes formas de llevarlo. Va a haber de todo. Por ejemplo, esta chica de aquí tiene su hijab puesto, se le ve la cara, se le ve el rostro, pero el pelo totalmente tapado. Que por cierto, amigos, esta mezquita musulmana es de influencia otomana y fue inaugurada en 2008 con su cúpula azul de 48 metros. Si se estaban preguntando si en el Líbano iban a conseguir autobuses de estos turísticos que podemos conseguir ya hoy en día en muchos países del mundo, pues como lo están viendo, sí que los hay, sí que los van a conseguir. Y es que la industria del turismo representa alrededor del 10% del PIB. Obviamente que tuvo años mucho mejores, y es que por ahí en el 2008 logró atraer a más de 1.300.000 turistas. Esto hizo que el Líbano se posicionara de número 79 con respecto a los 191 países. El New York Times, por ejemplo, clasificó a Beirut como el primer destino turístico del mundo, y esto debido a su vida nocturna y hospitalidad. Por ejemplo, en el año 2010, el Ministerio de Turismo dijo que más de 1.850.000 personas visitó el Líbano, y esto es un 39% más que el año anterior. Para ese momento era el mayor récord de turistas que habían venido antes de la guerra civil del Líbano. Las llegadas turísticas llegaron a 2 millones en 2010, pero cayeron un 37% durante los primeros 10 meses del 2012, una disminución causada por la guerra en la vecina Siria. Arabia Saudita, Jordania y Japón son los 3 países de origen más populares de turistas extranjeros al Líbano. La reciente afluencia de turistas japoneses ha causado el reciente aumento de la popularidad de la cocina japonesa en Líbano. Y sí que nos hemos dado cuenta de esto porque muchísimos asiáticos hemos visto por las calles, grupos grandes, la verdad. Y sinceramente me parece muy curioso que un japonés le parezca interesante venir al Líbano, por el hecho de que quizás no tengan muchas conexiones acerca de este país, no hay muchos quizás libaneses viviendo como tal en Japón, y la verdad es que esto te da a entender que el Líbano tiene algo que todos quieren venir a conocer. Recuerden que les estuve hablando acerca de que el Líbano es una ciudad que se ha destruido 7 veces, que ha sido enterrada 7 veces. Sería el ave fénix de las ciudades, porque en cada una de esas veces se ha levantado, se ha vuelto a levantar. Y aquí tenemos parte de esas antiguas ciudades que existieron y que hoy en día pues han encontrado yacimientos. En este caso esto es un foro romano. Fíjense que ahorita estamos a nivel de calle y eso está bien allá abajo. La fachada de un antiguo edificio público romano se reveló en el año 1994 durante la construcción de las oficinas parlamentarias, lo que indicaba la presencia de un foro romano. Junto a él había un teatro con un enorme hipódromo romano, uno de los 5 más grandes del este de las costas mediterráneas.
Bueno, y fíjense que a pesar de que estamos en una calle que podría ser importante debido a la ubicación de la mezquita, todos estos locales comerciales que están aquí están cerrados. Bueno, ya les estuve explicando los diferentes conflictos, protestas que han habido aquí. Y parte de este problema que hay actualmente en el Líbano es por las últimas protestas debido a la situación económica del país. Así que esto ha afectado muchísimo el tema del comercio. Estas protestas pues hicieron también que se pusiera más complicada la situación. Hubo intentos de acceder al parlamento que está de este lado y pues por eso también vamos a ver muchas calles que se cierran y están totalmente en este momento cerradas y solo hay uno que otro acceso disponible para controlar pues precisamente la afluencia de personas y evitar una posible incursión nuevamente. Una de las cosas que forman parte de la vida diaria de las personas la vamos a ver si cruzamos la calle y nos ponemos del lado donde están los comercios, ¿verdad? Pero lo interesante es lo que vamos a ver justo enfrente y es cómo convergen las diferentes religiones aquí. Tenemos, miren, la musulmana con la mezquita justo allá, tenemos la cristiana maronita con la iglesia de San George que la tenemos justo aquí al ladito, una al lado de la otra, y luego tenemos las ruinas romanas aquí, con esta increíble diversidad religiosa, cultural, de la que ya les he venido hablando desde el primer video. Y pues esto se refleja a la hora de ver los edificios, de ver pues a las personas propias, de cómo se desarrolla la vida además en este lugar. Pero también parte del problema de estos países tiene que ver mucho con esto, con el tema religioso, con el tema político. Y aunque aquí pues convergen muchas religiones, sí que otros han complicado la situación, que pues tienen muchos conflictos. Y esto es una realidad también con la que tienen que vivir las personas aquí, encontrarse con estos edificios totalmente cerrados que en algún momento pues formaban parte de su vida diaria, donde venían a comprar, donde venían a pasear, donde muchos turistas venían antes a recorrer estas calles. Y como pueden ver hoy no es tanto así, aunque una de las cosas que nos hemos podido dar cuenta a lo largo de nuestros diferentes recorridos es que los libaneses no pierden la esperanza, las fuerzas, el ánimo, la alegría y continúan luchando por salir adelante, por tratar al poco turista que pueda venir bien, que se sienta increíble, que se la pase bien, que coma rico. Eso también forma parte de las personas aquí. Por ejemplo, miren, ahorita queremos llegar hacia la torre del reloj que está justo allá al fondo, pero por esta calle no podemos transitar, está cerrada y así permanece, entonces tenemos que rodearla y pasar más hacia el frente. Y esto es parte con lo que tienen que lidiar las personas aquí, como les comentaba, porque muchos de estos lugares siguen cerrados, siguen con accesos restringidos, aunque podemos pasar, podemos acceder, pero lo tenemos que hacer a través de otros puntos. Y la verdad es que es muy curioso porque esto es pleno centro de Beirut. Y miren esto, todo esto está cerrado. Y bueno, poco a poco han ido recuperando diferentes locales, diferentes partes del centro de la ciudad, que lo vamos a estar viendo ahorita, pero sí que vamos a ver mucho ese contraste muy marcado. Yo con esto, como les digo y les decía desde el primer video, no quiero mostrar una cara positiva o negativa del Líbano, simplemente lo que es, como es, con gente amable, con gente cordial, con lugares increíbles, pero también con lugares solos, abandonados, cerrados. Y es que tenemos que entender por toda la situación que ha pasado este país, pero yo quiero que ustedes lo vean desde los ojos de la realidad, de lo que se pueden ustedes conseguir si vienen aquí, porque esa es la idea. Aquí estamos recorriendo como tal la capital, Beirut, pero en próximos videos también vamos a estar conociendo otros lugares del Líbano, otras ciudades. Vamos a estar conociendo ciudades más turísticas aún. Vamos a ir a otros lugares que también seguramente van a ser más espectaculares, porque yo también quiero mostrarles como esa parte de Líbano. Así que no se pueden perder los próximos episodios, porque en cada uno de ellos van a conocer el país desde una perspectiva diferente. Bueno, ya aquí pasamos las barreras, pudimos acceder por uno de los pocos accesos peatonales que hay justo allá. Y algo que les tengo que comentar, y como dato curioso de aquí de Líbano, es que existen más de 100 diferentes tipos de bancos. Y aquí podemos ver al banco de Beirut, por aquí podemos ver otro banco que se llama Arab Bank, pero quizás este dato también viene desde el momento en el que todo estaba activo aquí en Líbano, porque realmente muchas de estas entidades bancarias están cerradas, solo funcionan los cajeros automáticos.
Qué bonito está este lugar por aquí. ¿No te recuerda a Qatar, cuando fuimos a aquella zona? Que era la sí, de donde que están los compraban los caballos. extranjeros. Ajá. Ay, ¿cómo se llamaba? La Perla. La perla, creo. Sí. La Perla, que era todo como muy bonito, pero estaba muy solo. Sí, la verdad. Sí. Pero esto está todavía más solo. Aquí. Sí, esto está muy solo, la verdad. Mire, solo hay un grupo de personas por allá al fondo. Hay otro par de personas y parte de ellos son militares. Y de resto no hay nadie. Pero esta zona sí que está más cuidada. Yo creo que es debido a que pues cerraron el paso y pues la han podido conservar mejor. Y la verdad es que parece una ciudad fantasma esta parte de la ciudad. Sí que no todo Beirut está así. No vayan a pensar eso. Ya vamos a estar recorriendo otras zonas que quizás están con mucho más movimiento. Mira, aquí hay una niñita con su perrito paseando en esta soledad. Pero sí que parece una ciudad totalmente sola. Vean que, por ejemplo, lo que fue este Häagen-Dazs, están las puertas abiertas. Me imagino que aquí se sentará de vez en cuando un guardia y así, pero no está operativo para nada. Miren, un lindo gatito por aquí, otro lindo gatito por aquí. Se ve que la zona era bastante turística, bastante activa, pero lamentablemente pues hoy ya no lo es y esperamos de corazón que en algún momento lo vuelva a hacer. La crisis económica vivida por el país desde el año 2019 ha aumentado la pobreza entre los libaneses. Según un informe de Naciones Unidas, antes de la crisis el 30% de los ciudadanos del Líbano vivían bajo el umbral de la pobreza, cifras que aumentaron hasta el 78% en el año 2021. Y qué lástima de verdad que el turismo haya caído muchísimo y bueno, esto va de la mano con todos los problemas que han habido en el país, pero pues porque esto representaba una entrada importante de dinero para el país, para la gente que dependía del turismo, para quizás todas estas personas que trabajaban en todos estos comercios, los dueños de tiendas y todo el crecimiento que puede haber en torno al turismo, ¿no? Esperemos que esta zona siga estable, que no pasen más problemas y que poco a poco se vaya recuperando la economía, así como el interés de las personas en visitar Líbano, porque tiene muchísimas cosas que ofrecer, una gente increíble que te va a recibir y la verdad es que es lamentable que todo eso esté en este momento muy pausado debido a todos los problemas que han habido en los últimos años. Pero como les decía en el video de primeras impresiones, el último conflicto fue en el año 2006. Entonces, claro, a veces nos quedamos con esa idea de que eso fue muy reciente, pero ya han pasado casi 2 décadas. Obviamente la zona sigue quizás inestable a los alrededores del Líbano y esto puede ahuyentar un poco el turismo, pero sí es cierto que aquí no está pasando en este momento absolutamente nada y no hay por qué temer quizás, ¿no? Ustedes pueden ver, amigos, la presencia militar siempre está allí, siempre están custodiando toda esta zona y las diferentes áreas que vamos a estar visitando. Miren, aquí hay otro grupo de turistas, 4 de ellos. Entonces no es que no vengan, pero no vienen en gran cantidad como era antes. Y por supuesto que este tema de que todo esté cerrado, que muchos negocios hayan quebrado, que el turismo haya decaído tanto, esto generó que, y ha generado durante los años de guerra, además de eso, que muchos libaneses pues se hayan tenido que ir. Y esto ha sido así durante muchísimos años. Es una pena ver lugares así. Fíjense que todavía allí hay un letrero con publicidad de la marca, pero es una real pena todo esto perdido. This area is the military. Okay. Gabriel Herrera. Yeah. Your first. Yeah, visit? it's my first time here. This group Yeah, is you? it's my wife and a couple of friends. What is your name? Nice to meet you. My name is Ali. You speak Chinese and Russian? Yes. Wow. And Arabic and French. Wow. If you want to visit my village, call me. Okay. Okay. Tomorrow I am in. I have a holiday. Ah, okay, tomorrow. Yes. Ah, okay. If you want, Okay, great. I will send my And number. bathroom. If you want, in the area, tourist area. Okay. It's very good. Thank you so much. Tengo que mencionar el hecho de que esta ciudad pues ha sufrido muchísimas cosas. Ya se los estuve mencionando en el primer video donde estuvimos hablando acerca de las diferentes guerras que han habido aquí en el Líbano. Pero además de eso, Líbano también ha sufrido de muchos terremotos. Bueno, miren, y debido a la explosión, como les comentaba, hay muchos lugares como este que están totalmente abandonados, que fueron clausurados. La verdad es que esta información solo la saco por deducción, pero debido a que el puerto está muy cerca, miren allá los silos que están todos destruidos. Esto está tan cerca que seguramente la estructura sufrió daños y como es una autopista que pasa por aquí, pues para evitar algún desastre fue totalmente cerrado. Y estos lugares
todavía siguen así en este estado. Pero así como hay lugares abandonados, con vidrios rotos, fachadas destruidas, también hay sitios como este, tan bonitos y tan bien conservados. Toda esta zona de aquí está preciosa. Podemos llegar a darnos cuenta del potencial que tiene el país cuando vemos estos lugares. Y por el contrario, todas esas tiendas que están por fuera ya de la barrera están abiertas, están funcionando. Y por eso es que debemos entender que todos estos negocios también están cerrados en este momento, porque esto duró varios años sin acceso ninguno. Entonces, claro, los negocios quebraron. O sea, no hubo manera de cómo sostener el negocio. Pero si salimos por estas puertas, uno de los accesos que podemos tener para salir y entrar, pues vamos a ver que la vida fuera de las barreras es muy diferente y está un poco más activo. Bueno, esta parte aquí la estuvimos recorriendo un poco porque justo allá al fondo compramos nuestra SIM card y sacamos dinero en efectivo, que si quieren ver cómo luce el dinero aquí en el Líbano y cuánto vale, pues tienen que ir a ver el video de primeras impresiones. Fíjense que aquí sí hay locales abiertos, tenemos casas de cambio para comprar teléfonos celulares, y por dentro de estas calles sí que la vida es diferente. Además, los negocios están sí activos, hay marcas reconocidas también. Ya vamos a dar un pequeño paseo por allí. Bueno, aunque en la aplicación del tiempo dice que probablemente tengamos unas precipitaciones, vaya un 30% de precipitaciones, sí es verdad que ya no estamos en época de lluvia, porque el Líbano recibe la mayoría de sus precipitaciones entre el mes de noviembre y marzo. Bueno, parte de las maneras de comunicación que van a tener en este país y las que utilizan los propios locales son 3 idiomas principales: el árabe, el inglés y el francés. El francés ya lo usan más pues las viejas generaciones y se ha perdido un poco en las nuevas. En las nuevas han ganado más terreno en el inglés, pero sí que todo el mundo pues habla árabe libanés. Aunque este también se habla más que todo en el día a día, en la casa, en la calle y así. Pero a nivel de negocios se habla más el árabe moderno. Y bueno, una de las maneras que la gente tenía aquí para enterarse de las noticias era a través de los más de 40 diferentes tipos de periódicos que existían. No sé si en la actualidad siguen circulando esa cantidad de periódicos, pero así era. Algo que sí quiero que entiendan es que muchos de estos datos que les doy acerca de los médicos, el tema de los periódicos y todo eso, muchos están basados en cómo estaba el Líbano antes de la guerra civil libanesa en el año 2006. La verdad es que bueno, eso mucho ha cambiado, muchos de estos datos pues ya no son actualmente así, pero nos demuestran cómo era la vida en este país antes de suceder esta última guerra. Fíjense que estas calles que están fuera ya de las barreras las dejamos justo allí. Aquí sí vemos muchísimas más personas. Inclusive, miren cómo la gente se toma fotos aquí, súper agradable. Venezuela. Venezuela. Oh, we thought you were Spanish. Ya. We are from Italy. We heard that the accent is quite similar. Yes. Are you having a nice stay here? Ya. Ok, quiero que vean esta calle tan preciosa. Miren cómo está con los árboles floreados, tiene florecitas aquí, está más activa, hay mucha más gente. Fíjense, ya se están tomando unas lindas fotos por allá, lindas fotos por aquí. Y si nos metemos por dentro de las calles que cruzan, vamos a ver más movimiento y algunas tiendas abiertas, así que vamos a eso. Bueno, hemos entrado a una de las calles por esta zona y fíjense que los negocios están en su mayoría abiertos. Aquí tenemos la tienda Dior y esto es un contraste que vamos a ver. Cuando la mayoría de tiendas por esta parte, las que están abiertas son de marcas reconocidas, de marcas costosas. Por ejemplo, aquí tenemos otra que se ve bastante lujosa. Aquí tenemos la Gucci y está abierta. Toda esta parte está un poco más activa en cuanto a los comercios. Tenemos otra tienda de ropa para niños. Tenemos la tienda Bulgari justo aquí en la esquina. Aquí tenemos también la Dolce Gabbana. Entonces sí vamos a ver como esa gran diferencia entre diferentes puntos de la ciudad. También, como hemos podido observar, hay carros costosos, nuevos. La verdad es que se ven muchísimos por toda esta zona. Bueno, la verdad es que esto seguramente para muchos de ustedes será una total sorpresa que lugares así puedan existir en el Líbano, y es que quizás no nos imaginamos ni por un segundo que puedan estar así en este estado. La verdad es que para mí sí lo fue, les debo confesar. Justamente estamos en la tienda Carolina Herrera, que está totalmente abierta. Total sorpresa.
Ahora vamos a acercarnos a ver si conseguimos un mercado que vimos ayer, como un mercado callejero, un pequeño souk que estaba allí. Estaban vendiendo unos postres, estaban deliciosos, pero como hoy es día lunes para los musulmanes, o lo que debería ser un día lunes, en realidad es domingo, pero para ellos es un lunes, no sabemos si van a estar ahí. Yo creo que no, y por lo que veo, no están. Pero ya como que nos toca hora de comer. Yo creo que vamos a repetir en el lugar que comimos el día de ayer, que eso lo van a ver en un video específico acerca de la comida libanesa, porque merece mucho la pena, merece un video completo la comida de este país, porque para mí es una de las mejores del mundo, entre muchas otras, pero está en ese top 5 de mejores comidas del mundo, basado en mis gustos, ¿ok? Fijar este lugar, pues un día puede ser un bazar y otro día puede ser un sitio de juegos para los niños, así que se adaptan a todo. Que les comentaba acerca del idioma ya se los mostré en primeras impresiones, pero vamos a ver muchos letreros en inglés, en árabe y en francés también. Ahora, hablemos acerca del salario mínimo aquí en Líbano. Esto es un tema bastante complicado de hablar debido a la devaluación de la moneda. Y es que dependiendo del momento en el que veas este video, puede ser que esto sea más o menos. Actualmente, según datos, el salario mínimo aquí en Líbano está en $45. Ahora, el salario medio, según tu profesión y experiencia, ronda cerca de los $500. ¿Qué tanto alcanza el dinero aquí en Líbano ganando eso? Pues es lo que vamos a estar analizando según lo que se paga actualmente de alquiler, en comida, en transporte y en todo ese tipo de cosas. Bueno, entre los gastos que representan vivir en Líbano, pues está uno de los más importantes, que sería el alquiler. ¿Cuánto gasta una persona aquí promedio para alquilar un apartamento de una habitación en las afueras? Pues este precio puede variar entre $400 a $600 mensuales. Si es un apartamento de una habitación en el centro de Beirut, por ejemplo, ya varía entre $800 a $1000. Entonces, de allí podemos sacar conclusiones de que la mayoría de las personas que ganan salario mínimo o salario inclusive promedio no tienen ni la más mínima posibilidad en alquilar un inmueble de manera solitaria, o sea, con sus propios medios. Lo que supone es que las personas aquí pues vivan en casas de familiares, alquilen habitaciones que serán mucho más económicas, o simplemente pues vivan con la abuela, con la mamá, las familias todavía vivan juntas. Por ejemplo, tener internet en la casa va a estar sobre los $50 aproximadamente. En cuanto a los servicios de agua, gas y electricidad, van a estar pagando aproximadamente para un piso de 80 metros cuadrados unos $100 aproximadamente. En este momento estamos pasando por un colegio y pues a propósito de eso les tengo que comentar que el nivel de alfabetización es del 99%. Líbano cuenta con 42 universidades, varias de ellas reconocidas internacionalmente. La Universidad Estadounidense de Beirut y la Universidad San José de Beirut fueron la primera universidad anglófona y la primera francófona en abrir en Líbano, respectivamente. Las universidades en Líbano, tanto públicas como privadas, operan también en su mayoría en francés o inglés. Las mejor clasificadas del país son la Universidad Americana de Beirut, está en el puesto número 242 en todo el mundo, y la número 2 en Oriente Medio en el año 2022. Y el 70% de los estudiantes están en escuelas privadas. Ya nos sentamos en el lugar donde vamos a comer el día de hoy, pero esta comida, palabra cierta, la van a ver en el video de comida libanesa, de probando comida libanesa, porque como les dije, merece un video único ese lugar. Pero sí que quería mostrarles un poco de los alrededores de cómo luce el lugar donde vamos a comer, porque está increíble. ¿Qué les parece, muchachos? Está buenísimo, la verdad. Pero se nota que es como un lugar así especial que dicen las personas que tienen quizás un poder adquisitivo un poco más alto. Bueno, vamos a ir a comer a este sitio un domingo, así, porque la gente que estaba en la entrada se veía pues muy elegante y tal, entonces bueno. Como dicen en francés, chichi pom pom. Bueno, son ellos los que están chichipopo porque nosotros no. Sí, nosotros estamos Estamos súper sencillitos a comparación de ellos. Se vienen con unas pintas. Pero somos turistas, punto a favor. Sí, somos turistas. Vale la pena acotar. Recordando aquí a Teodorakis. El que tiene plata come donde sea. Eso sí es verdad. Miren, algo que sí quería mencionar era eso que acaba de decir María Emily, que obviamente estos lugares no son para el grueso de la población, porque como les comenté, pues el salario medio siendo de $500
$200 aproximadamente, y el mínimo de 45, pues se imaginarán que las personas no tienen la capacidad de venir para estos lugares. Fíjense que, por ejemplo, el día de ayer y en el video de primeras impresiones estuvimos pues comiendo en un lugar muy parecido a este, quizás un poco más grande, y pagamos unos $14 por persona aproximadamente. Eso sí, era bastante comida deliciosa, el lugar impecable, espectacular, pero para la capacidad de pago que tienen las personas, pues está un poco difícil. Pero sí que les queríamos mostrar esta otra cara, porque realmente si hay muchas personas que vean este video y les interese venir a Beirut, venir a Líbano a hacer turismo, pues quieren saber de estos lugares, y si tienes para viajar, pues vas a poder tener la oportunidad de pagarlos y así colaborar con toda la economía del país, porque quizás ese chico que está ahí de mesonero, pues le interese que vengan más personas al lugar para que al dueño le llegue más dinero y él pueda seguir quizás abriendo más restaurantes o mantener su puesto de trabajo, y eso es en lo que se basa todo esto, ¿no? Bueno, amigos, mientras que esperamos la comida, estuvimos preguntándole al mesero más o menos el tema de los salarios y que cómo hace la gente y así, y él nos dice que realmente aquí para poder vivir bien necesitarías alrededor de $900. Con eso no tendrías ningún tipo de preocupación, pero que realmente nadie gana $900 al mes aquí, que lo básico que llegan a ganar las personas, o la media que llegan a ganar realmente las personas aquí, es de $200. Eso es lo máximo que pueden llegar a ganar la mayoría de las personas por aquí. Le preguntamos, ay, ¿cómo hacen con el tema de la renta y todo esto? Y dice, bueno, siempre hay maneras como de escabullirse, ¿no? Y de sobrellevar la situación, pero nadie muere de hambre, como puedes darte cuenta, nos dijo el chico mesonero. Y realmente le entiendo perfectamente lo que quiere decir, porque en Venezuela pasa más o menos algo similar. Realmente se necesita mucho dinero para vivir bien. La mayoría de la gente no gana ese dinero para poder vivir bien, pero nadie se está muriendo de hambre en su mayoría. La gente consigue la manera de sobrevivir y de llevar la vida día a día. Y bueno, amigos, miren, hablando de comida, vamos a hablar un poco acerca de la agricultura de Líbano, y es de tipo mediterráneo: viñas, olivos, trigo, cebada, frutas, hortalizas, remolacha y tabaco, y supone el 12% de su PIB. La agricultura es el sector económico menos popular, atrayendo solo el 12% de la mano de obra total. Líbano se encuentra en una posición envidiable para la agricultura en comparación con sus vecinos en cuanto a disponibilidad de agua y fertilidad de la tierra. De hecho, Líbano tiene la mayor proporción de tierra cultivable de todos los países árabes, lo que permite una gran variedad de cultivos. Los principales cultivos son las frutas y hortalizas, el tabaco, el olivo y el trigo. Miren, hay más de 3.000 especies de flora. La ganadería y la pesca tienen poco peso en la actualidad y se han reducido muchísimo los bosques de cedro. Posee una industria textil y también refinerías de petróleo, pero lo que más aporta a su PIB es el sector servicios, con el comercio como principal fuente. Bueno, otra realidad que también se ve es muchos niños pidiendo en la calle. Allí hay un grupo de niños pues que durante nuestro recorrido pues podemos ver y pues piden dinero o venden flores, y la verdad es que es triste. En su mayoría son niños que vienen del conflicto en Siria, y aunque tratamos de ayudar, la verdad es que no tenemos la capacidad para poder ayudar a todos, aunque nos encantaría, nos gustaría. A veces lo que hacemos es, bueno, comprarles un refresco o darles algo de comida. Hi, nice to meet you, Gabriel. Guys, we need a picture. Yeah, of course. It's very rare I see like tourists. Really? And now I'm like, yeah, I'm with surrounded Rana? Rana. Rana. Frog in Spanish. Ok. Miren, nos encontramos con una amiga libanesa que anda con nuestro amigo David, que lo vimos en el primer video. Entonces quería aprovechar de preguntarle algunas cosas que solo una local nos puede decir acerca de la vida aquí. ¿Cuánto es el salario medio de una persona aquí en Líbano? Hola amigas, amigos. I don't live here now, so I don't really know how much it is now, but I believe it's $50 monthly. ¿Cuánto es más o menos la renta de un apartamento promedio aquí en Beirut? $600, $800. Ok, entre $600 a $800 un apartamento. Depends where, like, which area. Okay. Depende de qué área, por supuesto. Okay. ¿Cuánto se puede gastar más o menos en un mercado mensual? 2 million lira. Entre $150 a $200 más o menos mensual. Eso una persona. One person. No,
4 personas más o menos, aproximadamente una familia. What is the best part of living in Lebanon? Best part living in Lebanon is the people. They're very like welcoming, cool, creative, very warm. Everyone's, you know, out there to give you everything you need. Also the food is great. Anywhere you go in the world, you can never have like the Lebanese food. Very healthy also. Nightlife here is great. You go to like Berlin, you go to Beirut, it's the same. Where are you living now? New York. New York. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Miren, estos chicos quieren emparejar su perrito con el de ella. Están mostrándonos el perrito, miren. Now I understand. Y así son las personas aquí en Líbano, miren, bellas y hermosas. Aquí están haciendo negocio con el perrito de ella. So I just met this guy like randomly now, and he has a dog that wants a wife. Yeah, I'm saying this is doggy Tinder. I love you too. I love you too. Miren, aquí la gente está un poco animada. Miren, aprovecho el hecho de que ella le dijo a la señora que estaba vendiendo las flores Tou, porque así se le dice de una manera respetuosa, o se puede referir de manera respetuosa a las personas mayores como esa señora, para saludarla o para despedirse. Es como decirle tío o tía en francés, y esa es una tradición aquí. Miren, ¿saben que yo les dije que David era un youtuber nuevo y después dije, no, mentira, no? Resulta que sí, resulta que David tiene un canal de YouTube y yo solo me enteré luego de haber grabado eso. David, ¿cuál es tu canal de YouTube? Se llama Snaps from Abroad. Es un canal viejo, pero ahí tengo que sube contenido. hacer más videos, sí. Mira, María Meli, ¿qué fue lo que dijo la muchacha hace un momento? Pues resulta que es muy interesante que aquí los libaneses no les gusta caminar. Ah, mira. Se sorprendió de que nosotros como turistas estamos caminando 20 minutos hasta el centro comercial al que vamos. Pero sí, ella dice que no, que aquí los libaneses se mantienen en su área, pero que no les gusta pues hacer esas largas caminatas a las que... Entonces de ahí podemos entender el por qué no hay tanta gente en la calle en ciertos lugares. Sí, porque no andan caminando por allí. Y eso añade también a lo caótico de la conducción, porque mientras más carros hay, pues por supuesto. Por supuesto. O sea, los carros sí siguen pasando y pasando y pasando. Ya sabemos entonces el motivo. Y miren cómo suceden las cosas. Esa muchacha estaba saliendo con un muchacho que nosotros conocimos ayer y que nos encontramos saliendo del lugar donde estábamos comiendo. Sí. Y así van a volver a ver porque pasado mañana vamos a estar con ella. Sí, señor. O sea, y así sucede la magia de YouTube y de crear estos videos, porque de la nada salen temas interesantes, conocemos gente interesante que aportan mucho a estos videos que ustedes ven. Es que sin ir muy lejos, nosotros nos conocemos. Sí, exactamente, también. Las cosas de la vida, así que sí, eso es lo bonito de viajar. Exactamente. Bueno, una curiosidad de aquí de Líbano es que un terreno puede tener 2 dueños. Imagínense este ejemplo. Está el terreno y está cosechándose, ¿no? O sea, se está sembrando en el terreno y tal. Hay una persona que puede ser dueña del terreno y otra dueña de la cosecha. En el caso de que tú quieras comprar ese terreno, tienes que pagarles a ambas partes, tanto al dueño del terreno como al de la cosecha, para que sea de tu propiedad. Eso es una curiosidad que yo no había visto en ninguna otra parte del mundo, de que alguien podía ser dueño, al igual que otra persona, de un terreno. Muy curioso. Y bueno, entre otras cosas que les puedo mencionar de camino hacia el centro comercial, y a propósito de esto, es que Líbano a lo largo de los años ha sido un principal centro de comercio en esta parte del mundo. Además, es el primer país árabe que permite la televisión y la radio privada. Y otra curiosidad es que Líbano aparece 75 veces en el Antiguo Testamento, al igual que el nombre cedro, también con 75 apariciones allí, y es el símbolo del país, el cual podemos encontrar tanto en su escudo nacional como en la bandera. El país ha sido ocupado por más de 16 países: Egipto, hititas, asirios, babilonios, persas, el ejército de Bizantino, la península arábiga, los cruzados, los otomanos, Francia, Israel y Siria. Y es que el nombre de Líbano ha permanecido igual durante 4000 años. Es el nombre más antiguo de un país que aún existe en la actualidad. Ya estamos muy cerca del centro comercial y miren esta zona, qué impresionante está y qué diferente de donde venimos caminando. Es una zona ya mucho más moderna. Fíjense que los edificios residenciales están muy bonitos, son grandes, altos, se ve increíble. El centro comercial ya lo tenemos muy cerquita. Entre otras cosas, y aunque se pueda pensar lo contrario, Líbano no tiene desiertos, pero lo que sí tiene son 15 ríos y todos provienen desde sus montañas. Algo que sí me sorprendió muchísimo saber es que este país es el único de habla árabe que no tiene a un dictador, es de gobierno democrático. Pero ojo, no es que se necesite mucho de un presidente, y ya lo vivieron cuando pasaron un año entero
sin esa figura y el país funcionaba de la misma manera. Bueno, miren, este es el centro comercial de aquí, de Líbano. Uno de los que más nos recomendaron venir, es uno de los que más activo está. Pero fíjense que sin embargo, no es que hay ríos de gente, pero sí se ve algo de personas por allí en sus pasillos. La mayoría de las tiendas veo que está cerrada, no sé si es por la hora, no sé si es por el día, no sé si es que trabajan de vez en cuando, pero sí que hay muy pocas. Realmente el señor de la entrada nos dijo que prácticamente todo lo que estaba funcionando era la parte de arriba, que es donde están los restaurantes. Miren, se ven gente joven. Bueno, la verdad es que el centro comercial se ve súper moderno, se ve bonito. Ahí hay otros lugares de comida abiertos y creo que es lo único que está abierto en este momento. No, miren, un restaurante de comida italiana, todos muy bonitos, con amplias terrazas para comer fuera. Bueno, creo que es parte como del centro comercial, algunas maquinitas aquí para jugar. Bueno, ya puedo entender el por qué los libaneses no les gusta caminar distancias largas para, por ejemplo, venir al centro comercial, porque si lo van a encontrar cerrado, no quisieran a lo mejor desperdiciar ese tiempo caminando, y fue lo que nos pasó a nosotros. Yo creo que es por el hecho de que es día domingo, o sea, todas las tiendas se ven que están en funcionamiento, tienen ropa y tienen todo tipo de cosas adentro, pero no están abiertas, sino nada más las tiendas que son de restaurantes, comida y ese tipo de cosas. Por lo menos tuvimos una breve vista de cómo luce un centro comercial aquí. Naciste en Líbano, viviste en Colombia. ¿Naciste aquí, fuiste para allá? Ah, ¿y cuánto tiempo duraste viviendo en Colombia? 11 años. 11 años, un placer igualmente. Mucho gusto. ¿Y qué te hizo regresar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, bien. ¿Qué te hizo regresar a Líbano? No, la situación. ¿En Colombia? Sí. ¿Hace cuánto viniste nuevamente? Acabas de llegar, hace 5 meses. ¿Y ya estás trabajando? Sí, ¿Y cuánto tiempo estuviste en Colombia? 11 años. ¡Joder! Muchísimo. ¿Y qué edad tienes, si se puede saber? 30. 30. O sea, te fuiste a Colombia a los 19 años. ¿Y eres colombiano ya? Oh, ya, sí. ¡Ah! ¿Tienes el acento? ¿En dónde viviste? ¿En Medellín? Venezuela, sí, Medellín, Pereira, Cali, Cartagena, Bucaramanga. ¡Wow! Muchos lados. ¿Y naciste en Beirut o en otra? Acá. O sea, no es de Beirut como tal, pues, o sea, es de otra parte de Líbano. Allá dicen el valle, ahí donde no hay mar, no hay nada de eso. Un pueblo. En estos 5 meses que ya tienes aquí, ¿te arrepientes de haber vuelto? Sí. ¿Sí? ¿Prefieres Colombia? Sí. ¿La situación está difícil todavía en Líbano? Aquí sí, está duro. Aquí está pasando igual que pasó en Venezuela. Lo mismo. El policía, por ejemplo, ganaba mínimo $1,000. Ahora gana 80, 70, imagínate. Wow. Y por ejemplo, un trabajo como el tuyo, ¿cuánto puedes llegar a ganar? Aquí es 200, 300, depende de las horas. 200, $300 aproximadamente. ¿Y eso te da para vivir? No, apenas para sacar gasto, porque no me gusta pedir a mis papás. Ellos siempre han estado aquí. Sí, sí. Wow. Ah, tienes que volver a Colombia. Sí, me gusta, pero allá la vaina estaba bien fea. También, o sea, te viniste también por un motivo de allá. Sí, cosas horribles. Me robaron, muchas cosas. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Mohamed. Mohamed. Un placer, Mohamed. Un placer. Qué placer. Necesitan algo, Gracias. aquí me encuentran. Muchas gracias. Chao, cuídate. Chao. Bueno, miren qué extraño esta parte aquí, que estábamos caminando por la acera y de repente nos encontramos con esta barrera aquí que nos hizo salir hacia la calle para continuar nuestro paso por la acera. O sea, no entendemos el por qué. Un poco raro. Lo que sí no me pareció raro es el testimonio que acabamos de escuchar de nuestro amigo Mohamed, que es un libanés que se fue hace 11 años hacia Colombia y pues debido a la situación que vivió en Colombia me dijo que, bueno, tuvo varios episodios, que lo robaron, que, bueno, tuvo que venirse a su país de origen, que es Líbano en este caso. Este siempre será su hogar. Sin embargo, dice que, bueno, está un poco arrepentido de haber venido porque para él la situación aún está muy complicada y aunque fíjense que apenas tiene 5 o 6 meses que llegó a Líbano, ya está trabajando. Nos confirmó una vez más que el salario promedio es de aproximadamente 200 a 300 dólares dependiendo de las horas de trabajo. Él, en su caso, está trabajando todos los días sin descanso y cada 15 días es que como que tiene un periodo de descanso que por escogencia de él, supongo, para ganar más dinero, lo hace de esa manera. Y fíjense que mucha gente todavía que se ha ido de Líbano ha tenido que regresar debido a las situaciones difíciles en los países donde llegaron y debido a que todavía aquí tienen familia, como es el caso de Mohamed, que todavía tiene a su mamá y a su papá, pues vienen otra vez a su país de origen. Pero realmente, como él comenta, no quiere depender de sus padres, quiere valerse por sí solo. Pero la situación está bastante complicada.
complicada. Pero al mismo tiempo puedes ver sitios como este de decoración de hogar, donde lo que ves es cosas de lujo, ¿ok? De ultra lujo. Son tiendas espectaculares que nos conseguimos de repente. Miren esta silla, todo de diseñador. Bueno, vean el lobby de este edificio, está increíble, y esta parte por donde estamos pasando está espectacular. Se siente un ambiente totalmente diferente, parece una ciudad común y corriente que podemos encontrar en cualquier país de Latinoamérica. Por ejemplo, en las mejores zonas de Caracas se pueden ver lugares así, por darles un ejemplo. Bueno amigos, y ya creo que hemos recorrido bastante por el día de hoy. Estuvimos pues viendo un poco de cómo es la vida en Líbano. También tuvimos varios testimonios de personas, tanto de una libanesa que vive ya en el extranjero como de un libanés que emigró y volvió otra vez a Líbano, y pues nos contó también un poquito de su historia, así como vimos nosotros mismos cómo está la vida hoy en día acá. Yo pues ya estamos comprando algunas provisiones para irnos a descansar, y mañana será otro día, más descubrimientos aquí. Vamos a salir de aquí de Beirut, de la capital del Líbano, para recorrer otros lugares más, para conocer cómo es la vida también en otras partes, pero eso lo van a ver en otro video, porque no nada más el país se trata de la capital, puede que la vida sea muy diferente a las afueras, y nos han recomendado un par de ciudades que están espectaculares, o eso nos comentan. Eso lo van a ver en un próximo video. Si no se los quieren perder, tan solo me tienen que seguir por aquí, por mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. Y aquí con los muchachos... Ya estoy aquí pasando, perdonen. No, porque estamos todos juntos. Estaba agarrando la compra. Muchachos, ¿qué dicen acerca de la vida en el Líbano? Mira, la verdad es que siento que a pesar de las vicisitudes que esta gente ha vivido, son personas muy felices, nos han tratado genial, súper serviciales, súper simpáticas. La gente por la calle nos saluda, cuando ven que tenemos la cámara dicen hi, de verdad que es súper bien, nos hemos sentido en casa, y eso siempre se A mí aprecia. me ha sorprendido mucho que entienden bastante el español y algunos lo hablan. Sí, incluso nos dicen algunas palabras en español, sí, señor. Bastante. Y aunque ellos estén en su mundo, son muy abiertos a nosotros también, lo que decía un poco María Emily. Por lo menos a uno le comentó Ramón, ay, estás aquí solito, y él, no, solo no, con ustedes. Entonces nos sentimos realmente como en casa. Sí, y sí, mucho, sí. se siente como que si estamos realmente hablando con un latino. Sí. Así es. Y la verdad es que hasta un militar estuvimos pues conociendo, y fíjense que ni siquiera los militares tienen como esa barrera que a veces ponen. No, realmente son bastante abiertos, y más el hecho de que somos turistas y quizás quieren que más personas vengan a conocer su país y quizás olvidar todo ese pasado. Amigos, sí quisiera saber en los comentarios qué les pareció a ustedes el recorrido de hoy, qué fue lo que más les impactó, les sorprendió, y si conocían todo esto acerca de Líbano. No nos vamos sin antes invitarlos a suscribirse a nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera _. La mía es @lavidadm. @mariemily_. Y mi cuenta Angeliana acá. El canal de los muchachos lo van a tener en la descripción del video, tanto La Vida de M como Angeliana Kiyami. Amigos, a punto de descansar y prepararnos para el viaje de mañana por otros lugares del Líbano, nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Se les quiere.